Amigos, amigas, ya estamos de regreso nosotros en esta jornada. Seguimos compartiendo en esta buena mañana con cada uno de ustedes, por supuesto, las canciones, las informaciones, noticias y mucho más en el transcurso de esta mañanita a través de nuestro matinal. Una bienvenida en la mesa de conversación a todas las personas que nos ven a través de nuestro medio de comunicación, a través de nuestro canal. Y por supuesto en la mesa de conversación siempre conversamos temas muy importantes. Una bienvenida para nuestras invitadas, nuestro invitado también. A mi lado está la sargento primero de la subcomisaría de Payaco, Alicia Curumilla Pella. Le damos una cordial bienvenida. Gracias, sargento, por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Nos acompaña la carabinero también Marjorie Ortiz, encargada además del orden o de órdenes judiciales. Bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Y don Claudio Novoa, encargado de seguridad pública en la comuna de Payaco. Bienvenido, ¿cómo está usted, don Claudio? Muy bien, gracias, don Sergio, y aquí estamos con Carabineros en este espacio matinal. Bueno, la semana pasada también estuvimos conversando varios temas importantes y hoy día vamos a hablar de la estadística delictual del último tiempo y vamos a comenzar precisamente por ese tema que no deja de ser importante sobre las estadísticas delictuales en el último tiempo, acá hablando en la comuna de Payaco. Y eso se lo quiero preguntar precisamente a la sargento que está a mi lado acá. Ya, bueno, partir diciendo, reiterarle nuevamente las gracias por invitarnos acá a la radio y de cierta forma dar a conocer a la comunidad también cuál es el trabajo que se está desarrollando de manera diaria, principalmente los carabineros de la subcomisaría Payaco y sus destacamentos dependientes, que sería en este caso el retén de Raumen y el retén de Pichirrupuy. Yeah. Y para ahondar más en el tema netamente de los delitos que nos están afectando en los últimos 30 días principalmente, se configura el delito de la receptación de especies, las amenazas, el hurto, las estafas telefónicas, que es algo también que quiero en un momento posterior hacer realce a ese tema, porque ha sido muy concurrente. El tema del robo en lugar no habitado y el que nunca falla, la violencia intrafamiliar, que es el delito que más nos preocupa y es el que tenemos de manera diaria. Hablamos nosotros fuera de micrófono recién, hace un momento atrás nada más acá, sobre este tema, el tema de la denuncia de violencia intrafamiliar, y ustedes nos decían, y la verdad es que me sorprendo yo en lo personal, que ha aumentado bastante, algo que no ha disminuido y eso sí preocupa. Son llamadas continuas, denuncia continua, está la violencia de los hijos a los padres también, que usted nos decía fuera de micrófono. Exactamente, y hacer presente de que esto es algo, como yo les decía anteriormente, que es una constante en el tiempo, o sea, esto no merma, no disminuye, y la verdad es que es bastante difícil poder prevenir el tema de la violencia intrafamiliar. Y principalmente esto parte desde la primera etapa, que es la adolescencia, en las jóvenes y jóvenes también, hombres y mujeres. Cuando hablamos de adolescencia, ¿de qué edad? Bueno, promedio. A ver, 15, en mis tiempos se comenzaba a pololear, yo creo como a los 17, digamos. 17 años. Claro, en mis tiempos. Ahora ya los jóvenes están mucho 14, más 12. a temprana edad, y en ese primer periodo, que es cuando los chiquillos comienzan a pololear, desde ahí ya se empiezan a desarrollar los primeros síntomas, ¿no es cierto?, de la violencia. El control sobre el teléfono celular, el control con las amistades, y la verdad es que si eso no se sabe detectar a tiempo, después se transforma en una violencia intrafamiliar a posterior, cuando ya las mujeres o los hombres contraen matrimonio o viven juntos, ¿no es cierto?, y eso se traspasa a posterior. Entonces esto es algo muy preocupante, que la verdad es que más que nosotros poder tratar de hacerle saber a las personas, y digo en este contexto porque no solamente son las mujeres las víctimas de violencia intrafamiliar. Hoy en día los hombres están en gran cantidad también atreviéndose a denunciar, y eso igual es bastante positivo, porque la agresión o la violencia no solamente se genera en gran cantidad del hombre hacia la mujer, sino que viceversa. Entonces también rescatar el tema de que los hombres se están atreviendo a denunciar. Y otro aspecto y otra cosa que nos ha preocupado es el tema de que los padres están denunciando a los hijos por violencia. Eso ha sido bastante reiterativo. Pero también darle a conocer a la comunidad, ¿no es cierto?, que las personas que son víctimas de delito de violencia intrafamiliar, generalmente se les otorga una medida de protección. Y para eso voy a dejar a mi compañera, la Marjorie, quien es la encargada de la oficina de órdenes judiciales, que se preocupa de fiscalizar y de cierta manera poder llevar un control de lo que son las medidas de protección y medidas cautelares. Entonces las voy a dejar a ella para que le explique más o menos en qué consiste esto, y para que la gente sobre todo
lo tenga claro. Idea de que no, en este caso, en este contexto de violencia intrafamiliar, no estamos solos. Hay una red de apoyo que se encarga de, valga la redundancia, apoyar a las víctimas de agresiones. Sí, es importante lo que usted menciona, y volviendo un poquito al punto inicial, el tema de estadísticas. Lo decía usted hace un momento atrás, son denuncias que casi todos los días se están realizando. Y como lo decía, ¿cierto?, le damos la palabra a la encargada precisamente de órdenes judiciales de la subcomisaría de Payaco acá en nuestra comuna, a la carabinero Marjorie, para que nos comente un poquito más de esto, que de verdad llama bastante la atención, que todos los días se realicen denuncias de violencia intrafamiliar de diferentes índoles. Claro, como ya introdujo mi sargento, las denuncias de violencia intrafamiliar no solo incluyen a las parejas, las relaciones de pareja, sino que también entre padres e hijos, hermanos, todo eso también se considera dentro de la violencia intrafamiliar. Son denuncias por agresión, amenaza, violencia intrafamiliar psicológica, y en todas esas siempre el tribunal otorga medidas cautelares. Que la víctima no se pueda, o sea, el imputado no se pueda acercar a la víctima, ni al domicilio donde esta persona concurra habitualmente, y generalmente todas esas medidas el tribunal las otorga de inmediato cuando se realizan las denuncias. Cuando los padres, por ejemplo, denuncian a los hijos, el tribunal también da medidas cautelares para que estos se retiren del domicilio. Cuando corren peligro los adultos mayores o se ven afectados psicológicamente, porque generalmente es por eso, porque los padres ya se ven superados por las situaciones que pasan con los hijos. Entonces nosotros nos encargamos más que nada de velar que esas cautelares se cumplan, consultar a las víctimas si es que realmente el imputado, el hijo, la pareja, lo que sea, no se haya acercado a ellos. Si es que incumplen estas medidas, también se informa al tribunal. Eso ya pasa a ser un delito más grave, que es el desacato, y en ese caso le dan más todavía importancia a la situación porque no se está cumpliendo lo que el tribunal determina. Una persona que cumple, o sea, hace el delito de desacato prácticamente ante la justicia, ¿arriesga más condena? Claro, es que ya es un agravante en la situación que ya se investiga. Correcto. Porque se supone que es para proteger a la víctima en este caso de cualquier situación que pueda pasarle. Es mucho más grave cuando el desacato se incumple, no sé, por ejemplo, hubieron agresiones anteriormente y corre más riesgo la víctima de volver a ser agredida. Marjorie, una consulta ahí. ¿Qué pasa? Ya, usted menciona las personas que quedan con alejamiento de la víctima, entonces, ¿cierto? Lo que es la parte judicial se decreta de un alejamiento de la víctima. ¿Qué pasa cuando viven en el mismo domicilio? ¿Cómo se hace ahí? Claro, ¿Qué es lo que ocurre en estos las casos? medidas cautelares, por ejemplo, si es prohibición de acercarse a la víctima y viven en el mismo domicilio, también tiene que hacer abandono del domicilio. Eso también es una medida cautelar. Hacer abandono del domicilio y prohibición de acercarse a la víctima. Generalmente el Tribunal de Familia da esas medidas cautelares por 90 días o hasta que lleguen a una audiencia. En la audiencia generalmente llegan a algún acuerdo, se arreglan las situaciones, y en otras que mantienen por un año esa medida cautelar. Durante ese periodo siguen algún tipo de tratamiento que los ayude a mejorar la situación. Perfecto. Ese es el objetivo, prácticamente, claro, ese es el objetivo de poder mejorar o dar un cierre finalmente a la situación, ¿no? Disculpe, Sí, y con respecto a las medidas cautelares también hay que hacer presente una situación, o más bien voy a hacer hincapié con respecto al tema de que muchas veces ocurre de que se realiza una denuncia por violencia intrafamiliar y después de eso las víctimas desisten de esa denuncia. Pero en el periodo entre que se realiza la denuncia y mientras está en vigencia la medida cautelar, la misma víctima muchas veces llama al agresor en este caso para que vaya al domicilio. Entonces, en ese sentido también se hace un llamado a la responsabilidad, porque son recursos que se utilizan y son independiente de que las personas se quieran arreglar en la relación, deje primero sin efecto la denuncia y después haga las cosas como corresponde, en el sentido para que, en este caso, el agresor vuelva a la casa. Porque de lo contrario, en este caso el agresor sigue cometiendo un delito si no da cumplimiento a la medida cautelar que el juez dispuso. Qué importante mencionar eso, ¿eh? Es muy importante aclarar ese punto. Sí. Y ahí precisamente eso ocurre muchas veces, se da bastante. Hay otra cosa que ahora se me acabo de acordar, que muchas veces también pasa, que en este caso los denunciados o el agresor llega a la comisaría diciendo, no, es que ella me está llamando, que yo vaya nomás. Entonces, igual hay que tener cuidado. En este caso, la persona que tiene una orden de alejamiento de una víctima no caiga en ir al domicilio, porque al final la única persona afectada va a ser aún más el que cometió el delito, vale decir, el que tiene la orden de alejamiento.
Vamos a seguir comentando estos temas. Vamos a darle la palabra también a don Claudio Novoa, ¿cierto?, quien es el encargado de seguridad pública en la comuna de Paillaco. Hemos conversado con don Claudio en muchas oportunidades. Hace un día atrás estuvo con un sargento, si no me equivoco, acá también. Sí, sargento Norambuena. Sargento Norambuena. Conversamos con ellos también hace unos días atrás acerca de las denuncias, cómo efectuar la denuncia, cuándo realizar una denuncia. Pero antes de hablar un poquito acerca de la denuncia y la importancia de realizar una denuncia, hablamos también de la diferencia entre denuncia y poner una constancia, por ejemplo, que es muy importante que la gente entienda eso. Pero hablemos del regreso seguro a clase, que se ha dado acá en Paillaco también en muchas oportunidades, violencia dentro de los establecimientos educacionales, cómo actuar carabinero ante circunstancias, cómo realizar una denuncia, dónde y cómo, don Claudio, por supuesto imagino que con carabinero, pero cómo el municipio interviene también, considerando que el establecimiento es municipal. Sí, en el caso de la violencia, bueno, hay que partir del contexto que la violencia se hereda intergeneracionalmente por las conductas. Los jóvenes repiten los patrones de la violencia que ocurren dentro de los hogares por los adultos. Y esto, cuando se produjo el regreso a clase de manera presencial, hubo un fenómeno de violencia en el establecimiento que ya todos sabemos nosotros dónde ocurrió, pero lo bueno que en el liderazgo del municipio, a través de los consejos comunales de seguridad pública, liderado por nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel Carrasco, en conjunto con las policías y miembros del consejo municipal, se logró reducir el foco de violencia a través de las acciones de carabineros, a través de los controles en acceso de entrada y salida del establecimiento, el monitoreo aéreo del dron de la Delegación Presidencial Regional y las acciones que realizó la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Sexuales. En el último Consejo Comunal de Seguridad Pública se dio cuenta de que ya el foco de violencia cesó en el establecimiento. Entonces podemos decir en la comunidad de que el regreso a clases ya están trabajando los comités de convivencia escolar por parte del DAEM en conjunto con diferentes establecimientos para que los jóvenes puedan regresar de manera segura. Entonces, en ese mismo sentido, nuestros estudiantes ahora están vacacionando en diferentes puntos de la región, pero ya la próxima semana regresan a sus establecimientos, al liceo, a los colegios, y hay que tomar en cuenta algunas consideraciones para que nuestros estudiantes puedan regresar de manera segura. Por ejemplo, hay que respetar las señalizaciones del tránsito, cruzar debidamente en los pasos de cebra que correspondan. También hay que considerar dentro de ello, al momento de la salida del establecimiento, ojalá ir en grupos. Evitar ir de manera solitaria circulando por las calles porque uno no sabe la intención de la persona que está al otro lado de la calle. Y es muy importante la violencia escolar. La violencia escolar es un fenómeno que se repitió en el inicio escolar, como decían nuestros carabineros. Evitar el matonaje escolar. Muchas veces vemos que el agresor es víctima de violencia dentro de sus casas y lo replica con los más inocentes, inofensivos pares. La idea de poder conversar el tema, tratar de erradicar las prácticas de violencia, porque no solamente afectan a la víctima y al agresor, sino también hay familias detrás, Sergio. Hay familias que incluso han tenido que lamentar pérdidas fatales, donde chicos se han suicidado por ser víctimas de bullying, del grooming. Se han lamentablemente hechos de esa manera han pasado, y la idea es evitar estos focos de violencia escolar. Tener en consideración también los números de las policías, los 133 de carabineros o 134 de policía de investigaciones, ya en el caso extremo de poder recurrir a ello. Evitar de circular por lugares con deficiencia luminaria, porque la oportunidad del delito se genera cuando hay espacios de plena oscuridad. Estamos en invierno, donde se oscurece más temprano, y la idea de justamente evitar de transitar en esos lugares solitarios, y también no aceptar sustancia ilícita, porque muchas veces fuera del establecimiento educacional se comercializa droga, se consume droga. Es una realidad que no hay que soslayar, y evitar de, ojalá que los chicos puedan tener estos accesos a esta sustancia. La clave es que los padres deben de conversar con sus hijos, conversar sobre los fenómenos de la droga, cuáles son los tipos de droga que se están experimentando. Y ahora, si los padres no tienen conocimiento al acceso sobre esta materia, tienen que derivar con la comunidad educativa. Con los establecimientos educacionales tienen su equipo psicosocial, donde hay profesionales capacitados para ser monitores y agentes preventivos de esta materia. Es muy importante, Sergio, hacer el esfuerzo de comunicar que los padres tienen que acercarse a los hijos para hablar de estas materias y evitar la reinserción escolar. Entonces, evitar que los chicos dentro de su bolso puedan mezclar entre dinero, elementos de valor. Ellos tienen que llevar sus libros y evitar cualquier elemento de alta gama para así
no ser víctima de hurto. Todas estas recomendaciones es muy bueno considerar al momento de un regreso seguro a clase. Bueno, importante lo que menciona usted, precisamente porque ha ocurrido eso. Y no solamente acá en Payaco, sino que también fuimos un testigo de mucha violencia en diferentes establecimientos educacionales de diferentes partes del país, en el regreso a clase después de post-pandemia. Ahora, importante realizar la denuncia. Es importante hacer la denuncia, importante efectuar la denuncia. Yo creo que ahí es importante dar un consejo a la comunidad hoy día, y para eso quiero pedirle a la sargento que dé un consejo hoy día a la comunidad y la importancia también que tiene realizar la denuncia. Claro, como decíamos en alguna oportunidad, sin denuncia no hay delito, ¿no es cierto? Correcto. El tema es, claro, denunciar es súper importante porque es la única forma de que se puedan focalizar dónde están ocurriendo los delitos y de tal manera de poder prevenir en ese lugar. O sea, antes de la denuncia es importante, mejor, o es más importante la prevención. Y aquí quiero hacer un llamado y recordarle a la ciudadanía que la prevención es materia de todos. Todos tenemos que prevenir, todos tenemos que cuidar nuestros espacios. Por ejemplo, me he percatado en muchas oportunidades que la gente sale, deja los portones sin llave. Y me dirán, no, es que estamos en Payaco, que aquí estamos en el sur, que aquí no pasa, pero pasando. Estamos en una comuna pequeña. Claro, pero está pasando, y más de lo que la gente cree. Entonces, porque viendo las estadísticas, por ejemplo, del robo en lugar no habitado, en este caso era una casa en construcción que estaba en el sector rural, que dejaron las herramientas en el sector, y obviamente un lugar donde no hay personas, donde está solo, deshabitado, y no tiene medidas de seguridad, los dueños de lo ajeno hacen propicia la oportunidad para sustraer estas especies y llevárselas. ¿Ya? Entonces, compliquémosle un poco el trabajo a los delincuentes, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que nosotros prevenir. Y la importancia de denunciar también se puede denunciar de manera anónima, que nosotros recibimos muchas denuncias anónimas por diferentes delitos. Y con respecto a eso, decirle a la gente que tenga la tranquilidad de que si hace una denuncia anónima, por ejemplo, cuando llaman al teléfono de emergencia, uno sí le va a pedir unos datos que es, por ejemplo, el nombre y todo, porque nosotros tenemos que ingresar al sistema el procedimiento que a nosotros nos llega, ¿no es cierto? Pero es solamente para eso. Nosotros jamás, como carabineros, vamos a ir y le vamos a decir en este caso a la denunciada, no sabe qué tal persona llamó para denunciarla. En ese sentido, hacerle saber a la ciudadanía y a la comunidad, ¿no es cierto?, que tenga la tranquilidad de que eso no va a suceder. Y para nosotros también es importante, como les decía anteriormente, tener conocimiento de dónde están ocurriendo los hechos para potenciar los patrullajes preventivos en los sectores que están siendo más afectados. Da mayores facultades a carabineros también, claro, como dice usted, para concurrir a dichos lugares donde aparentemente se están presentando mayores delitos, ¿no? Bueno, pues ha sido un gusto poder hablar con ustedes, pero antes de despedirnos, Carabineros realizó una importante ayuda social para una persona, un adulto mayor en la comuna de Payaco, en el sector de Huichahue Bajo, entiendo, ¿no? Exacto. Con respecto a Leña. Siempre nos ha llamado la atención, no solamente acá en Payaco, en diferentes comunas, Carabineros de alguna manera hace las arreglas, por decirlo de alguna manera, para ayudar también a la gente, y la verdad es que deja muy bien la institución ahí en ese sentido, con las ayudas sociales. ¿Cómo Carabineros gestiona estos recursos, sargento, para poder ayudar a personas? Por ejemplo, en este caso ustedes donaron una cantidad no menor de leña para un adulto mayor que obviamente lo necesitaba, el sector de Huichahue Bajo en nuestra comuna. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, como es sabido por toda la gente, quizás de repente, de manera agradable o desagradable, nosotros siempre estamos con la comunidad, ¿no es cierto? El caso es que cuando nosotros realizamos los patrullajes, los servicios, o a través de las denuncias que recogemos en la guardia, uno se va enterando de diferentes situaciones, ¿ya? Y en este caso en particular, en el sector de Huichahue Bajo, claro, hay una persona, un adulto mayor, que ella no tiene familia, o sea, no tiene hijos, me refiero. No tiene hijos y es de escasos recursos. Entonces, empezamos a ver de qué manera poder ayudarla. Alimentación tenía, ropa tenía. El punto es, era el tema de la calefacción. Y aquí voy a ser quizás un poquito... no muy agradable lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Correcto, está bien. Hubo de cierta manera una crítica de una persona que dice, esos 2 sacos, porque fueron 2 sacos de leña. Ya. 2 sacos de leña. Pero para alguien que no lo tiene, realmente es necesario y es importante. Correcto. Ahora, yo siempre digo, todos debemos ser solidarios. Yo hoy día tengo, mañana quizás no voy a tener. Entonces,
pucha, de repente cuesta tan poco poder ayudar a alguien. Y en este caso, con respecto a los recursos, se lo voy a decir. Esa leña yo la traje de mi casa. De la leña que yo tengo para mi calefacción, y dije, la vamos a ir a dejar. Porque en realidad en ese tema hay que ser bien cuidadosos con los recursos y todo lo demás. Y generalmente cuando Carabineros hace estas ayudas sociales, generalmente salen de nosotros mismos. Ahora estamos haciendo una recolección de ropa, de hecho, para justamente llevarlo a las personas que más lo necesitan. Entonces, pero de repente, más allá de la crítica, porque siempre hay personas que se preocupan de criticar solamente. No ven lo bueno, ven lo... Claro. Se preocupan de criticar. Y de repente, algo tan mínimo que quizás para alguien sea algo tan poco, para otra persona es mucho. Correcto. Así es que, bueno, esos catastros de ese tipo de información nosotros los sacamos del servicio diario, de lo que realizamos de manera diaria. Qué bonito, ¿eh? Qué bonita labor, y la felicitamos por supuesto también, y como usted sabemos y reconocemos que carabineros, hay muchos carabineros que tienen ese corazón, y lo hemos visto también. Yo lo veo en mi comuna, en la cual pertenezco, lo veo en otras comunas. La verdad es que Carabineros siempre ha estado disponible también a ayudar a las personas. Muchas veces, como lo dice usted, de forma anónima. Exacto. Sin dar mayores explicaciones, pero la intención es ayudar a la persona, y eso se agradece. Queremos agradecerle por estar con nosotros, a don Claudio, como siempre. Don Claudio, gracias por informarnos también de lo que pasa con respecto a la seguridad en Payaco. Hoy día nuestro país tiene varios problemas, uno de esos es la seguridad. Es importante que la comuna sepa que hay carabineros que están trabajando con la seguridad, hay un equipo municipal de parte de lo que es el equipo de encargado de seguridad pública que está trabajando también en bienestar de las personas. Queremos agradecer a la sargento primero de la subcomisaría Payaco, Alicia Curumilla Peña, muchas gracias por acompañarnos, y también a la carabinero Marjorie Ortiz, encargada además de lo que son las órdenes judiciales de la subcomisaría Payaco. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias. Y don Claudio Nova, muchísimas gracias también, encargado de seguridad pública. Gracias por estar esta mañana con nosotros, acompañándonos, y esta noticia obviamente la vamos a reiterar en nuestra edición de la 13 un rato más. Muchas gracias, Sergio. A usted también, muchas gracias. A ustedes que nos escuchan a esta hora, muchas gracias. Nos separamos a nuestro corte comercial y ya vamos a estar de regreso con más informaciones. Muchas gracias.